A ver, yo organicé de esta manera por si alguien también necesita recuperar, ya sea la exposición o el parcial, más los parciales. Yo le había dicho que el jueves 22 ustedes van a tener el parcial de práctica, ¿sí? El jueves 22. Sí, sí. El jueves 22, ¿qué va a pasar? Yo les voy a enviar a las 21 horas, va a estar el parcial en el aula. Ustedes lo descargan, lo realizan y tienen tiempo para entregarme hasta las 23, que es la hora que nosotros de 21 a 23 es el horario asignado para cada materia. Perfecto. ¿Sí? Bien. Los temas que van a entrar en el parcial son los que yo les había dado como guía. Hay en una parte, hay una serie de preguntas que no van a ser esas preguntas, es una guía. Esas Perfecto. preguntas yo ya las había subido para que participen en el foro. Cuenta pendiente. Todas las Buenas noches. explicaciones, todo está en las clases desarrolladas en el aula. De igual manera, lo que yo le aconsejo es que ustedes vayan viendo, vayan haciendo anotaciones de las dudas, me preguntan, me consultan, entonces llegan bien para el día del parcial. ¿Sí? Bueno, me parece que estaríamos todos. A ver, somos a los 100. Vamos a ver un ratito más. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Leonardo. Las calificaciones de la primera etapa, digamos, de tanto de práctica como de introducción, yo ya les pasé a la dirección del terciario. Así que no sé en qué momento ellos subirán al aula para que ustedes tengan cada uno sus notas de ambas materias. ¿Sí? Bien. ¿Cómo están con las otras áreas? ¿También están con exámenes, periodo de examen? Me imagino. Sí, profe. Bien. Así es la vida del estudiante. Bueno, comenzamos. ¿Están Agustín y Milagro, profe? Está Sí, Agustín, está estamos. Milagros. Yo voy a Vamos, desactivar. vamos, equipo. Vamos, equipo, que se puede. Bien. Bueno, arrancamos entonces, profe. Mosquito. Bueno, ¿estamos? ¿Me escuchan? Sí, Se escucha bien. Sí, perdón. Para Recién cambiar la me... diapositiva, ¿cómo hacemos? Y creo que le tiene que poner para abajo, no va a apretar con la flechita. Y se cambia Bueno, solo. ¿algo de la presentación o dejo ahí? Dejo ahí nomás y yo le voy diciendo y va cambiando, porque nos vamos Bien, a ir bien, bien. deteniendo. Bueno, desactivo mi Bien. micrófono. Perfecto, sí, arranco. Cualquier duda, por favor, me paran, ¿sí? A los demás compañeros y a los míos sobre todo. Bien, básicamente le voy a comentar un pequeño, algo de historia, ¿sí? En base al estadounidense, al francés Stanislas, el gran célebre neurocientífico, el cual fue creador y presidente, como decíamos en la clase anterior, para retomar aquello, ¿sí? Científico de un
Centro de Educación Nacional en Francia. Pero él no se queda trabajando solamente en los laboratorios, gracias a Dios, sale afuera para que todos nosotros podamos aprender a aprender. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Él plantea una claridad de consecuencias que fueron pasando en esos descubrimientos que realiza. Entre ellos, tomó mucho en cuenta el juego, el placer, la socialización, pero también lo que fue la concentración, la práctica, la continuidad de esa práctica y la autoevaluación que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Con esto me estoy temiendo a que Stanislav, de manera, él nombra 4 pilares fundamentales para el aprendizaje. Él también nos invita, por supuesto, como pasó la clase anterior, a tener una pequeña, nos invita a reflexionar acerca de lo que fuimos conociendo, de lo que los saberes previos que tenemos nosotros hoy vigentes, ¿sí? Y de paso, como me pasó a mí, aprender que hay nuevas, como por ejemplo la atención, el cual es un primer pilar para Stanislav. Bien, ¿qué es la atención? Ahí podemos pasar al siguiente, profe, a la siguiente diapositiva. Bien, bueno, yo voy explicando y después pasamos en general. Perfecto, bien, ahí está, el capítulo 3 de la atención y sus subtemas. La atención es el primer pilar, como decía anteriormente. Esto trabaja como canalizador ante toda la información que recibimos del exterior, ¿sí? Nos permite también centrar nuestros recursos cognitivos en un solo punto para poder así profundizarlos. Pero lo más importante que yo tomé es que sin atención no hay memoria y sin la memoria no podemos aprender. Hay diferentes tipos también, ¿sí? Según Michael puede ser Posner, no lo sé pronunciar muy bien. Hay diferentes tipos de atención. El alerta, la orientación y el control ejecutivo. Y voy a comentarles que también podemos trabajar nosotros como docentes con los alumnos, cómo podemos trabajar la atención. Básicamente, lo tomé yo, enseñándoles a manejar un instrumento musical, ¿sí? O en una meditación inclusive. Bien, entonces, dentro de estos 4 pilares también existe, como decía anteriormente arriba, perdonen porque me entró ahí, el compromiso activo, ¿sí? O la curiosidad, que eso estuvimos hablando también en la clase pasada. Hasta ahí me siguen, háganme seña nomás que yo lo estoy mirando a todos. Bien, ¿de qué se trata la curiosidad? De lo que ya conocemos y dominamos dentro del aprendizaje no nos llama tanto la atención. Pero lo que está a nuestro alcance del aprendizaje, lo que tenemos herramientas para alcanzar ese aprendizaje, nos motiva a querer aprender. Ahí es donde actúa la dopamina, la cual nos empuja a poder alcanzar ese conocimiento. Pero ojo, que también dentro de estos pilares que también habla, dentro del compromiso activo y demás, también existe la corrección de errores o feedback. Le doy un ejemplo así a duras penas, es que el error conlleva la sorpresa y la sorpresa al aprendizaje. Y por último voy a nombrar la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Una pequeña introducción para que sea mi compañero, es la puesta en marcha de las actividades que trabajamos, la memoria y sobre todo el pensamiento. ¿Hasta ahí alguna duda, gente? ¿Compañeros? Bien, creo que estamos. Agustín, ahora la presentación. Bueno, Ahí va a desarrollar más detalladamente, Agustín, la consolidación. no, voy a comenzar con el subtítulo de la El atención, alerta. ¿sí? Que sería el alerta. El alerta es un momento de estado, del estado cerebral, para saber en primera instancia cuándo debemos prestar esta atención. Es quizás uno de los sistemas atencionales más antiguos del ser humano, ¿no es cierto? Porque ya imaginándonos, trasladándonos mentalmente a la prehistoria, tenía que pensar en su sobrevivencia o en sus defensas contra otros predadores, por decir así, ¿no es cierto?, en ese entonces. Entonces, alerta es cuando el cerebro sabe
cuándo debe prestar atención, y al hacerlo, ¿sí?, en la corteza neuronal, empieza a segregar, como decías, Noé, serotonina, acetilcolina y dopamina, etcétera, y hace que ese, esos fluidos, ¿no es cierto?, eh, hagan brillar, por decir así, las neuronas cerebrales, y ponen en estado de alerta no solo la parte neuronal o de atención, sino a todo el organismo, ¿no es cierto?, para poder así suprimir o salir del estado, por decir así, que esté sufriendo en ese momento, ¿no es cierto? Prestamos atención a todo lo que nos rodea, pero el cerebro nos va indicando a qué cosa es lo que debemos prestar atención, qué cosa es lo que nos interesa. Entonces, cuando ese prestar atención va desarrollando en los distintos movimientos o estados en nuestro organismo y conectándose así por intermedio de las neuronas, que tienen axones largos donde van las dendritas y se van conectando, por decir así, eléctricamente, ¿no es cierto? No me acuerdo quién de todas nuestras compañeras describió mejor eso. Y además de segregar la famosa serotonina, ¿no es cierto?, que despierta nuestro estado de vigilancia. El aprendizaje comienza a partir de ese momento. Hay varios investigadores que indican o señalan este momento. En cuanto a la actividad de la corteza, es el lugar donde se va guardando esa información, pasando después a la memoria, que conlleva esta actividad, por decirlo así, actividad neuronal. Michael Masaryk, no sé si está bien pronunciado, realiza experimentos también con animales en este tipo de prestar o de alerta, ¿no es cierto? ¿Y cuándo? Cuando en la corteza de estos animales fueron estimuladas por electricidad, los cambios fueron muy masivos y radicales. En algunos fueron madurando, ¿no es cierto?, por decir así, fueron tomando cada vez más, cuando habían más shock eléctrico, así los animales fueron asimilando eso y prácticamente quedaron como si no los tuviera, pero sí prestaban atención. Esta capacidad de alerta incluso quedó, ¿no es cierto?, no solo en los animales jóvenes, que eran los que experimentaban, sino también luego fueron observando que en los animales adultos, los primeros experimentos, seguían manteniendo ese estado de alerta, permanecían los animales adultos. En cuanto al ser humano, al permitir este tipo de reacción, emitía mapas corticales que se remodelaban así por sí solos masivamente, y es lo que generaba la pasión, lo que le llamamos nosotros pasión, ¿sí?, que en el ser humano ocurría, cuando ocurre, mejor dicho, a temprana edad. El apartado da el caso de Mozart y Ramujan, creo que, no sé si está bien así el nombre de estos grandes músicos. Entonces esta actividad pasional los llevaba a ellos a sobresalir, ¿no es cierto?, en sus temas o en sus, por decir así, ejecución de temas musicales, ¿no es cierto?, y pasan o son, ¿no es cierto?, genios en cuanto a este aprendizaje dentro de la alerta o de lo que ellos aprendían desde muy joven. Eso a nivel humano. El alerta neurológico motivaba, dice, a ellos que, como a cualquier otro humano, ese estado para aprender, de aprendizaje, sobre todo en la música. Entonces allí nosotros tendríamos que preguntarnos cuáles son las circunstancias o los momentos de nuestra vida en que nos motivaría para ese tipo de movilización neurológica o cerebral. Bueno, a ellos, a Mozart, como a cualquier otro, un alfarero, muestra por allí también, le motivaba a modelar, ¿no es cierto?, el barro.
Yo quiero comentarle algo así, una situación personal, pero ya es un otro motivo de alerta, ¿no es cierto?, que es traumático, que hace que nuestra inteligencia y supere a veces, o nuestro cerebro supere y salte ciertas barreras. En mi caso, por ejemplo, traigo a colación, no sé si ya creo que lo conté por ahí, a mi señora, mi esposa María Rosa, en el 2011 tuvo un derrame, ¿no es cierto? Un derrame cerebral, como comúnmente es llamado ACV, pero este fue más traumático porque tuvo derrame, o sea, sangraba. Ocurrió, no me acuerdo bien, o si está bien, en la fisura de Silvio, o sea, en la hendidura de los dos eh, masas cerebrales, ¿no es cierto?, de nuestro que está en nuestro cráneo. Para a ver si más o menos se ubican también en el caso, fue antes de lo que le pasara también a la expresidenta Cristina, ¿no es cierto?, que tuvo lo mismo. También fue atendida, ¿no es cierto?, en el mismo lugar, en Favaloro, ¿no es cierto?, el doctor Klein, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Yo le comento mi caso, ¿no es cierto? A mí me pasó que en ese momento se me borró todo, las preocupaciones, se me borró todas las actividades que estaba teniendo en ese momento y me enfoqué en atender la salud de ella, en atenderle a ella, porque nadie reaccionaba, ni siquiera los médicos, ya que ocurrió esto ocurrió un 2 de diciembre del 2011, previo o víspera del Día del Médico, que es 3. Entonces el único que me atendió por ahí fue un pariente y bueno, me dijo, mira, tráemelo ya. Le aplicó, ¿no es cierto?, eh, un tratamiento, ¿no es cierto?, para que no siga sangrando. No me acuerdo ahora cuál fue la droga que le puso, ¿sí? Bueno, es el superarse uno a sí mismo, dejar de lado todo, inyectarse, prestar atención a lo que es primordial, a lo que es urgente, ¿no es cierto? Y cuándo es ese momento el necesario, sobrellevando así todas las otras vicisitudes que llevaron a hoy a 9 años ese momento traumático, a que ella esté bien y me esté acompañando, ¿no es cierto?, acá en mi casa. También se puede, llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, eh, el tema de los juegos electrónicos, ¿no es cierto? Eh, Hago colación, creo que son los Game Boy o Boy Game, algo así, que son los chicos, los jóvenes, desde muy niños hasta los adolescentes, que están encerrados en su casa jugando con las computadoras, y más ahora, tema pandemia del año pasado y lo que nos toca vivir y los que nos queda por vivir todavía de encierro. Estos jóvenes están a full con las computadoras, y más todavía se observó, ¿no es cierto? Hay un científico, neurólogo, a ver cómo es que se llama, de Valier, de Valier, que en el 2011 él observó, ¿no es cierto?, estudiando, observó que los niños era como que se incendiaba el cerebro, dice, y era porque emitían muchas energía eléctrica, ¿no es cierto? Y el aprendizaje por el alerta, al prestar atención a los juegos, atención, alerta a los juegos, se incendiaba el cerebro, o sea, la conexión neuronal era bárbara, excelente por decir así. Y sobre todo, él se dio cuenta cuando se trataba de, por ejemplo, eh, juegos de muerte, ¿no es cierto? Cuando él tenía que sobrevivir o matar a otro para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Eh, pero lo bueno es que también de Valier demostró que no afectaba o no afecta la vista. Siempre decimos por ahí que nosotros, en nuestro colegio, todo el día en la computadora, que nosotros mismos por ahí parece que somatizamos eso, de que estamos todos en la computadora, todo el día en la computadora, mirando la pantalla, fijando la vista, y que nos come la vista. Bueno, esta de Valier dijo en el 2011 también, o sea que ayer, por decir algo, demostró que no afecta la vista, pero sí aumenta en los chicos la concentración y les ayudaba a tomar decisiones rápidas en diversas tareas, en diversas actividades escolares, ¿no es cierto? Y, por supuesto,
no afectaban para nada en su rendimiento escolar. De allí es que los padres, los docentes deberían atesorar estos estudios y observar a los chicos que tienen esta posibilidad, o que por ahí algunos padres ellos mismos dicen que son capos en juegos, etcétera, etcétera. Ayudarles sobre todo a planificar su vida, su estudio, que incluso yo aprendí a planificar mi vida de grande, fíjense, y a estos chicos, si los docentes y los papás le ayudan a planificar de tal a tal hora tener los jueguitos, o como recreo o como premio de su puesta atención a hacer las tareas, etcétera, pueden entrar en un videojuego, ¿sí? Ayudarle para que ellos eso madure, ¿no es cierto?, y se haga costumbre. Y también para que no pierdan, ¿sí? La preocupación de Valier era que no pierdan esa relación social que pueda tener, ¿no es cierto?, esa relación que pueda tener con sus hermanos, con sus parientes, con sus tíos, sus abuelos, con sus amigos en la escuela, ¿no es cierto? Eso es lo que se pedía a ella, ¿no es cierto?, para que sean ordenados y no creen vicios, dice ella, de aislamiento social, ¿sí? Entonces ese llamado de alerta a los profesores también, para que los profesores o docentes pongan neuronas, por decir así, ¿no es cierto?, ya que estamos tocando la parte neurológica, y que cautiven a sus alumnos con otras cosas. Da, por ejemplo, estimular el cerebro de aprendizaje con películas, como nosotros, bueno, con el profe Ilse también en la materia nosotros vimos, observamos y analizamos varias películas. Algunos no les gusta mucho la película, otros sí. Bueno, incentivar lo que tienen que buscar, ¿no es cierto?, y lo que tienen que prestar atención, estimulando así su cerebro para que el aprendizaje sea más fácil, sea más rápido. Y bueno, si no se hace eso en los docentes, dice que el niño no presta atención, algo así como que no le interesa. Esto también puso Lelong y otros, ¿no es cierto?, psicólogos y estudiosos, mencionaba esto, que si uno no lo estimula a los chicos, a los niños, así ya de temprana edad, se muestran desinteresados o que están en otra cosa, ¿no es cierto? Y si ellos están distraídos o no prestan atención, no ven lo que nosotros los docentes, le queremos enseñar, entonces no aprenden lo que no ven, ¿sí? Es muy sencillo, es muy entendible, así que hay que ponernos en qué es estar alerta y cuándo deben o enseñar a que deban prestar atención. Otro de los, o el segundo sistema atencional, sería la orientación. Y acá también es otro tema bastante interesante, porque el cerebro sabe a qué es lo que debe o presta atención. En este es el segundo sistema, entonces, como decíamos, y como ejemplo podríamos decir los reflectores que uno ve en los teatros, para que se comprenda, ¿no es cierto?, a qué el cerebro presta atención. Cuando los reflectores, decía, en un teatro o en un estadio así donde hay la actuación de una orquesta musical, sobresale, ¿no es cierto?, los actores o actrices, ¿no es cierto?, por la luz de un reflector. Ese sería nuestro cerebro prestando atención a qué, a los actores, actrices y yo. Hay un estudio de un psicólogo famoso estadounidense, William James, que decía que a pesar de los miles de elementos que existe, yo selecciono a qué presto atención. Si existe selección, si no existiera esta selección, dice,
sería un caos. Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante. Tendríamos que nosotros a veces prestar atención a qué, a lo que estamos viendo o a lo que estamos oyendo, ¿no es cierto? Que vamos a ir desarrollando despacito. Esta atención selectiva que hace o que logra este cerebro humano, ¿no es cierto?, que es maravilloso, debemos ir aprendiendo a saber qué debemos prestar atención. Y así dice que, por ejemplo, cuando estamos en un escuchando, ¿no es cierto?, mejor dicho, cuando sentimos un ruido o sonidos, ¿no es cierto?, ya sea estridente o buenos sonidos, escuchamos una buena música, nosotros es como que cerramos el ojo. A mí me gusta cerrar el ojo, ¿no es cierto?, y escuchar. Yo veo acá que hay muchos que no están en pantalla, incluso la profesora debe estar escuchándome, entonces es como que está poniendo en acción todos sus sentidos auditivos, ¿sí? Y esto se manifiesta en los animales, se manifiesta, por ejemplo, en los perros que mueven su oreja, paran su oreja, giran sus orejas, ¿sí? Y otro de los casos muy más insólitos conocidos, ¿no es cierto? Por ahí no prestaron atención a los murciélagos. Ustedes deben saber o habrán visto por ahí, si no salgan hoy o mañana, así a la noche a esta hora, a escuchar al patio de su casa o a la calle simplemente, ¿no es cierto? Y van a sentir como un chillido, un cuic, así, ¿no es cierto?, que emiten los murciélagos. Y ese sonido, al emitir, hace que no choquen unos a otros o ellos mismos no choquen una pared o un cable, lo que sea, porque el sonido rebota y vuelve hacia ellos, y ellos, al tener los oídos súper desarrollados, captan ese regreso de ondas sonoras y hacen que se esquiven. Por eso ustedes van a ver los murciélagos, es muy notable esto, es muy interesante. Yo no lo aprendí de muy chico también, ¿no es cierto? Hace que ellos no se choquen entre ellos y puedan volar ciegos en la oscuridad, ¿no es cierto? Esta es una atención selectiva, ¿m? Que hace que seleccionemos los ruidos, sonidos, etcétera. Posner en el 94 incluso decía que prestar atención también puede ser con la mirada, pero incluso hasta sin mover los ojos. ¿Por qué? Porque en la retina empieza a funcionar o a actuar un área sensible que se llama fovea, que captan todo tipo de atención de la vista y lo amplifica, ¿sí? Por ejemplo, al observar, por decir así, un salón o una exposición de cuadros, ¿no es cierto?, podemos observar los dibujos, varios dibujos superpuestos, la pintura superpuesta, y todo eso depende de qué o a qué prestamos atención, y después de ahí, ¿no es cierto?, criticar, etcétera, etcétera. Nuestro cerebro lo convierte a eso en un foco de atención, dependiendo del momento en que vivamos, por supuesto, ya sea de cuadros o de cualquier otra situación que estemos viviendo. La descarga neuronal se codifica, aumenta, dependiendo a lo que nos llama la atención. ¿Y qué? Estamos en la orientación, ¿a qué prestar atención? El ensayista Alain dijo, muy como un trabalengua, ¿no es cierto?, que el arte de prestar la atención es el gran arte, y este gran arte supone el arte de no prestar atención, y que es el verdadero arte. Es interesante, ¿eh? Bueno, cada uno fue haciendo su aporte, y nosotros simplemente elegimos entonces a prestar atención a lo largo de todos los sucesos, sin dar importancia, ¿no es cierto?, la importancia que merece, o nos enfocamos realmente en los que estamos interesados. Por lo tanto, podemos decir también que toda información no deseada
o buscada por nosotros, por nuestro cerebro, también va creando espacios ciegos. Y sí, dice el apartado que somos ciegos. Vemos lo que queremos y lo demás no vemos. Exactamente. ¿Sí? Por allí también estaría entonces, para que usted podríamos aplicar en lo que decimos, me es indiferente. No, esto es estar ciego, como lo demostró en 1998 Mark y Rock en su famosísimo, ¿no es cierto?, experimentos del gorila. Algunos quizás lo sintieron escuchar, pero es interesante, ¿no es cierto?, donde pusieron a prueba un grupo de personajes, ¿no es cierto?, de personas, y le dieron la siguiente consigna, ¿no es cierto? Van a ver un juego de básquet donde los jugadores blancos y con jugadores blancos y jugadores negros. Pero ustedes observen y cuenten cuántos pases hacen los jugadores blancos, ¿sí? Perfecto. Arranca el juego, empieza el juego, pasa aquí, pasa allá, pam, pam. No se sabe quién ganó, pero al finalizar el partido le preguntan ¿cuántos pases hicieron los jugadores blancos? Y con mucha precisión los que estaban observando el partido dijeron tanto, etcétera, etcétera, y dieron una respuesta correcta. Entonces allí estaba la otra pregunta. Che, ¿y ustedes vieron al gorila este que andaba caminando y como simulando King Kong, qué sé yo, se golpeó el pecho? ¿Qué? No, no hay ningún gorila. Pero sí, se paseó por todo el estadio, por toda la cancha, por decir así, ¿no es cierto? No, no. Y como en ese entonces existía el VHS, ¿no es cierto? La famosa cinta esa donde, no sé, ustedes por ahí lo habrán tenido presente, rebobinaron, ¿no es cierto? Y esas personas que observaron únicamente a los jugadores de blanco y contaron la cantidad de pases que se hicieron, se mataron de risa. Dijeron, qué bárbaro, no nos dimos cuenta. Pero estaba el gorila, sí estaba, y ellos vieron el gorila. Nada más que no era blanco, sino era negro. Su cerebro, por decir así, excitados o a pedidos, captó una información de únicamente atender a qué, a todo lo blanco. Contaron perfectamente la cantidad de pases y le fueron indiferentes todo lo que ocurría a su alrededor. Este experimento lo llamaron parpadeo emocional. También entonces, para que, como otro ejemplo, es cuando ustedes están manejando y van hablando por celular. Hay una ley o una ley nacional, no sé si, pero municipal, que prohíbe usar el celular o hablar en celular mientras uno maneja. Por supuesto, le echa la ley, echa la trampa, no lo tienen en mano, ahora lo tienen instalado en el tablero. Perdón. Y eso haría que tengamos un accidente. Ya caso personal de cada uno, ¿no es cierto? Para que tomen conciencia el tema de atención, a qué debo prestar atención, cuándo y a qué, que es este tema de alerta en la orientación. ¿Sí? Él está dentro de nuestra responsabilidad, entonces, el hacer ese tema de pensar de que nuestro cerebro es súper amplio, somos Superman y bueno, tenemos visión por todos lados. Sí, está bien, pero ese parpadeo hace que tengamos una desgracia. Bien, ahora yendo a la parte de el psicólogo estadounidense Bruce McCullough nos habla sobre el aprendizaje, ¿no es cierto?
en lectura. Y él tomó por varias personas, ¿no es cierto? Y le enseñó o les enseñaba a leer, ¿no es cierto? Personas adultas, no niños, ¿no es cierto? Les intentó enseñar a leer dándole primero 16 palabras, y mientras que le iban dando eso, escaneaban el cerebro de cada uno de ellos y veían que estaban aprendiendo. Entonces le trataron de, manipulando todo esto, le metieron otras cosas y vieron que, bueno, la curva de aprendizaje era diferente. A otro grupo también que participaba ahí, le superponía un sonido, ¿sí? Y bueno, en este experimento de aprendizaje a leer, el primer grupo no pudo aprender nada prácticamente porque no tuvo una estimulación neurológica correcta, ¿no es cierto? No así, por ejemplo, el grupo que aprendía letra por letra con un sonido, ¿no es cierto? Y ahí entonces que nos llevan nuestros queridos docentes nuevamente, ¿no es cierto?, en el aprendizaje a leer, que siempre se acuerdan ustedes, me imagino acá Lorena, que debe tener mucha práctica en eso de cuando le enseña a los chiquitos o a las chiquitas, cuando dicen A, de avión, avión, A, o U, ¿no es cierto? Le enseñan el mu, también para la M, mu, así, y todo ese grupo de personas adultas que junto de aprender y de conocer la letra, junto con el sonido, hacía que sus neuronas sí se conozcan entre sí, se intercambien información y aprendían muy rápido a leer. Ese fue uno de los últimos experimentos, ¿no es cierto?, que famoso psicólogo, hace poquito también fue uno de los últimos experimentos junto con John Sheva, si no me acuerdo, y otros, dice, en el 2010, así que ayer también fue esto. Conclusión, todo método... Disculpa, Agustín, sí. Ahí quiero aportar. Cuando vos dijiste los sonidos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la conciencia fonológica, hay algo muy importante que vos decís, que cuando hablas de la consolidación, que pone en alerta todo el organismo, ¿no es cierto? Ahí entonces, cuando se está trabajando la conciencia fonológica con los sonidos y demás, podemos decir que se está activando todo el organismo, ¿no es cierto? Exactamente. Con esto de que también dijo Noelia. Noelia dijo, por ahí habló del juego, habló del placer, de la concentración, ¿no? ¿Cómo podemos, qué importante, qué interesante, qué relevante todo esto de la atención, ¿no? Es seguir cautivando el interés del alumno, del chico, de la persona, totalmente, como dice Agustín. Exactamente. Sí, qué bueno esto, Agustín, que mencionás de todo lo que tenga que, cómo ellos le enseñaron a leer, a través de qué, cómo, ¿sí? Que tiene que ver con la conciencia fonológica, de los sonidos, de las letras. Bueno, por último, entonces, cerrando esto y para darle paso a Milagro, los Sí. maestros deben saber dirigir los estímulos de sus aprendientes, ¿sí? O sea, de los chicos, las chicas, ya sea empezando de niño, niña, y manejar bien esa sinapsis plástica, ¿sí?, o maleable, por decir así, de los niños, y a nivel eh, computación, decir, esos discos rígidos que necesitan acumular y cargar información, esos son los niños, y los docentes, aparte por supuesto de los padres y madres que colaboran en el aprendizaje, ellos deben ir conociendo y así estimular ese aprendizaje normal para el ser humano, y bueno, no desaprovechar cuando son jóvenes todavía. De paso me pongo
como ejemplo, conejito de la India, a mí me cuesta un montón a mi edad, pero lo que me ayuda mucho es seguir estudiando y no sabía esto de la pasión. Yo este enamoramiento que digo por la carrera, podría decir que tengo ahora una pasión por lo que estoy estudiando y bueno, supongamos que ahora la profe me ponga un 4 y esa prueba tengo que ir a etcétera, etcétera y a todos los otros profes me vayan así y bueno, les digo, voy a arrancar de nuevo el año que viene o lo que sigue acá, como sigue todo esto con la pandemia. Eh, ya aparte de enamoramiento es pasión. Bueno, muchas gracias por su amabilidad de escucharme, a la profesora sobre todo por darme esta nueva oportunidad y le doy lugar a mi querida Milagro. Todo tuyo, Milagrito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mila. Bueno, yo voy a hablar sobre el control ejecutivo. Sería uno del tercer y último sistema intencional, que es donde el cerebro sabe cómo procesar esta información. Al igual que es un sistema que selecciona, pero en este caso no es como alerta o orientación que selecciona la información, sino que selecciona las operaciones mentales que necesitamos para determinada información que adquirimos. ¿En dónde entraría? En este caso doy un ejemplo, la atención espacial y la atención ejecutiva, en donde se complementa. Es decir, la atención espacial es donde yo voy recorriendo un libro de matemáticas y pongo en foco a un problema, a una ecuación, 23 por 8. Y a ese foco entra la atención ejecutiva, es decir, procesa que tengo que primero multiplicar 8 por 3 y así sucesivamente llevarlo a la multiplicación, donde yo tengo resultados intermedios. Es decir, van quedando resultados de esa multiplicación que yo voy haciendo, donde todos esos resultados intermedios quedan en la memoria de trabajo y así la atención ejecutiva también controla lo que llamamos espacio de trabajo neuronal global, es decir, donde una memoria temprana consciente en el cual puede ingresar cualquier información que nos parezca pertinente, es decir, donde decide de qué manera nosotros o de qué orden enviar esa información a diferentes procesión de información por vez. Es decir, nosotros, por más que parece que estamos haciendo dos cosas a la vez, simplemente va primero una cosa y después la otra. En donde pone un ejemplo de que pide a un alumno que apriete primero una tecla y después la otra, a la misma vez, pero inconscientemente nosotros primero vamos a apretar una letra I y después la A. O donde pone el ejemplo de cuando estamos manejando y estando con el celular. Pensamos que estamos haciendo las dos cosas, pero al final estamos prestando más atención al celular. Es cosa que sucede cotidianamente, por decirlo así. En donde también podría decir que el control ejecutivo se sitúa en la corteza prefrontal, es decir, detrás de la frente. Esa corteza prefrontal no es que nacemos ya con esa corteza prefrontal desarrollada, sino que a través de los años se va desarrollando a través de experiencia o educación. Es decir, al presentar un problema matemático, por ejemplo, en algunos niños les cuesta tener ese control ejecutivo de seleccionar ese problema. Por ahí no saben si se tiene que multiplicar o dividir. En caso, pero igual ese desarrollo de la corteza prefrontal a donde va el control ejecutivo, se puede avanzar ese desarrollo, es decir, con entrenamiento y educación. Donde pone ejemplo el instrumento, que es muy importante en el caso de los niños, donde avanza esa corteza prefrontal, esa inteligencia, por decirlo así. Después ya habla de que nosotros prestamos atención con la atención del otro, es decir, presta atención si prestas atención. Todos los primates poseen
intenciones, sistemas atencionales, pero nosotros tenemos una característica única, es decir, que tenemos el aprendizaje social, aprendemos con el otro, y donde nosotros tenemos la atención y el aprendizaje dependen de señales sociales, es decir, presto atención a lo que prestas atención y aprendo de lo que me enseñas. Donde nosotros tenemos la capacidad de compartir socialmente la atención, lo que denominamos atención compartida, es decir, compartimos la atención con el otro y aprendemos del otro. Donde también disponemos como animales sociales de un módulo pedagógico, donde se pone en funcionamiento cuando prestamos atención a aquello que los otros buscan enseñarnos, es decir, desde el primer momento que miramos a esa persona que nos quiere mostrar algo o escuchar, no solamente mirar, sino al escuchar, poner atención a esa persona, ya ponemos en funcionamiento ese módulo pedagógico. Donde también está la postura pedagógica, que es muy importante, donde se da a través del contacto visual. Es decir, donde el niño, al mirar, si hay un contacto visual con la otra persona, en ese contacto visual el niño va a interpretar que esa persona le quiere transmitir algo importante y así generalizarlo. Es decir, que es tan importante la atención con lo visual y lo verbal. Y también algo muy, muy común que les hace más simple a los niños es señalar con el dedo. Es decir, yo si le quiero transmitir algo a un niño y solamente hablo de una obra, pero no lo miro, el niño a poco plazo es como que se va a olvidar, capaz se acuerde de ese momento, pero no de la identidad de ese objeto. En cambio, si yo hablo de ese objeto y le hago contacto visual con ese niño, le señalo con el dedo, el niño a largo plazo se va a acordar de la identidad de ese objeto. O sea, con el tiempo se va a seguir acordando y va a tener un aprendizaje que quiere. Qué importante estos milagros que decís en estos tiempos, ¿no es cierto?, que estamos transcurriendo, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Claro, sí, viste que por ahí cuesta mucho estar sin mirarse. Por eso Y creo que todas muchos las, tengan lo presencial. exactamente, y todas las formas y maneras del aprendizaje, ¿no es cierto?, a través de la atención, ¿no? Incluso vos estás mencionando algo que tiene que ver también con el vínculo con el objeto, que lo vimos con Pichón Riaver, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? ¿Recordó algún tema en especial? ¿O puede seguir avanzando la compañera? Sí puedo hacer un pequeñísimo aporte de un poquito de lo que vengo escuchando y antes porque se me va. Como está al principio, como comenzaron a hablar los chicos, y me hizo acordar de un investigador, que no me acuerdo el nombre, pero él hablaba sobre la atención y los chicos estuvieron hablando sobre la pasión, propósito y el juego. Y en inglés, esta neurociencia le llaman, del cambio del aprendizaje y la modificación del cerebro, temprano la estimulación, ellos tienen su fundamento en las 3 P, que le dicen play, passion y purpose. Entonces, ¿cómo decir que para poder generar este cambio, que justo estamos hablando del cerebro, de cómo aprende, cómo se modifican, para poder generar una pasión, primero tenemos que captar la pasión, y para que exista un propósito hay que jugar. Entonces, como todo lo que están comentando los compañeros es como fundamental y es como que amplifica el significado de esas 3 P que ellos investigan, como para acotar antes que se me vaya, porque se me va. Creo que Buenísimo, es lo que claro. están avanzando. Que es lo que van avanzando y justo coincide con el compañero, me vino a la mente y eso lo vi el año pasado,
que creo que sirve como un pequeño aporte a cuentan los chicos. Bien. Entonces, el último subtema que me queda es enseñar a prestar atención a la atención del otro. Que como seres humanos tenemos la capacidad de prestar atención a los demás. Es decir, de imaginar sus pensamientos, incluso de lo que piensan o lo que otros piensan. Y tenemos un papel fundamental que es la relación pedagógica en nuestra especie. Es decir, que solamente en nosotros, en los seres humanos, existe esta relación pedagógica, es decir, un vínculo mental que tiene el docente con el alumno, conocerse. Es decir, que el docente constituye el modelo mental de su alumno, de su habilidad, de su error, es decir, conocer a su alumno para así poder ayudarle en su aprendizaje, en que pueda avanzar, que mucho en estos tiempos se utiliza. Y donde ahí entraría la atención compartida también, o sea, el docente con el alumno, al escuchar al alumno, el respeto y la confianza en los dos sentidos, entre el alumno y el docente, de los dos lados. ¿Y a qué prestarán atención los docentes también? ¿A qué prestaremos atención nosotros los adultos? ¿No es cierto? Y también cómo cautivar constantemente, aporto, ¿no? Esto que dice Milagro y el compañero también, cómo seguir atrapando la atención de ese alumno que se está yendo a través de una consigna, por ejemplo. ¿Qué estábamos diciendo, Milagro, anteriormente? ¿De qué se está hablando entonces? Si ese niño o ese alumno se fue, porque por ahí se nos va, volver a traerlo de una manera desde el juego, desde la parte, como quien dice, atractiva para volver a cautivar otra vez esa concentración y atención de ese alumno. Uh-huh. Totalmente. ¿El resto de los compañeros? Bueno, me queda el último, que dice que nuestro cerebro, nosotros como seres humanos, dispone de dos modelos de aprendizaje. Un modelo activo en el cual, como buenos científicos, ponemos a prueba hipótesis sobre el mundo exterior, es decir, al adquirir conocimiento, tenemos una reflexión sobre ello. Y después, un modelo receptivo, en el cual, sin verificación personal, observemos todo lo que transmitimos. Es decir, al escuchar una información, vamos y tal cual lo escuchamos, le transmitimos a otra persona, y esa persona quizás haga lo mismo. Suele pasar cuando escuchamos una noticia y así como lo escuchamos, vamos y lo transmitimos a otra persona. Entonces dice que es necesario encontrar un punto medio entre esos dos modos. Es decir, formar estudiantes atentos, que confíen en los demás, pero que no dejen de ser autónomos. Es decir, capaces de sus pensamientos críticos y protagonistas de su aprendizaje. Es decir, al adquirir un conocimiento, o sea, dejar que el otro te transmita un conocimiento, pero vos ir más, te quiere investigar de otro lado. Y ahí terminaría. Nuestra exposición. Bien. Profe, si usted quiere, yo no sé cómo haría, pero le puedo, o descargamos este PowerPoint de hoy para aquel que no haya comprendido algo, lo podemos dejar en el aula para que vayan viendo más detenidamente si quieren. Y si tienen alguna duda, es momento de hacerlo. Sí, me parece que fueron interesantes los Power. Me gustó, así que sí, se lo puede subir para que puedan tener una guía, ¿no es cierto? Cuando tengan que realizar su apunte. ¿Entendieron al resto de los compañeros la exposición de lo que tiene que ver la atención, sus componentes, cómo funciona, de qué depende? Están hoy apagados. Súper entendidos. No, profe, estamos... Parece que fue re explícito. Yo me quedé pensando en lo que estaba exponiendo Agustín sobre la atención selectiva y qué rico material
pudo exponerlo y las comparaciones que hacía también con su vivencia y con sus conocimientos personales. Estuvo muy rico. Sí. Gracias, Lorena. Es muy importante la devolución, no solamente por parte de la profesora, el profesor, sino también de parte de los compañeros, ¿sí? Porque están acá, tienen un valor, son las 10 de la noche, ¿sí? Están prestando atención, ¿sí? Y, y sí, la verdad que la experiencia que nos compartió Agustín es, la verdad que muy, muy rica en cuanto a esto de cómo también tuvo que él, ¿no es cierto?, poner quizás en acción todo su organismo también, ¿no?, para llevar a cabo Y él es esta un claro situación. ejemplo de la plasticidad neuronal, es un claro Sí, ejemplo de la sí. selección de su trayectoria de vida, que no Ujú. es poca, y para muchos de nosotros es un ejemplo la garra que les está poniendo. Sabemos que, bueno, yo por ahí estoy subestimando algo, que le puede llegar a costar algunas cosas, sin embargo él no baja los brazos, sigue investigando, trata de estar a las alturas. Para mí es un muy Y buen en este contexto, reflejo, aparte, y en ¿no? este contexto, En este exactamente. contexto. Bien. Bueno, Noelia, hay algo que vos también decís que implementás a través de tu área curricular, ¿no es cierto? Sí, que hablaste de un instrumento, ¿sí? El sonido, ¿no es cierto? Eso también es súper importante porque es un área, la verdad, que tiene que ver con el arte, ¿sí? Que creo que entre todos tenemos que darle la verdadera importancia, ¿sí? Porque es como una contracara de lo tradicional, totalmente, ¿sí? Y así que bueno, seguimos avanzando, chicos, los felicito, la verdad yo estoy muy, muy contenta por el grupo. Eh, Me alegro muchísimo que le haya gustado aparte el libro, ¿no es cierto? Que es fundamental, que les haya aportado. Y a otra cosita y vamos a ir avanzando. Cuando ustedes tengan que introducirse más en los trastornos específicos del aprendizaje, de la discalculia, de la dislexia, el trastorno de hiperactividad, ya con esta base ustedes van a poder tener un poco más claro cómo funciona el área cerebral y siempre como, cuando tengan que recurrir, ¿no es cierto?, a la teoría, tengan que recurrir a sus estudios, porque les va a tocar que tengan que hablar o hacer devoluciones o demás con un médico, con un neurólogo, con una pediatra, y ustedes no van a estar tan ajenos. Yo no recuerdo que alumna me decía, no somos médicos y demás. Si bien no son médicos, no somos médicos, pero si nosotros tenemos claro el funcionamiento, ¿no es cierto?, de todo lo que integra la persona, vamos a poder defender, o no sé si decir la palabra defender, pero cuando nosotros tengamos que intervenir y hacer una intervención y demás, lo vamos a poder hacer con una base, con un Fundamentación, fundamento y con exactamente. una, claro, ¿se entiende? Claro, por Entonces, ahí si una ustedes juntan, interpretación más efectiva también de lo que exactamente, está sucediendo. exactamente, porque no todo es teoría y no todo es empatía, tiene que haber un equilibrio siempre, ¿sí? Hay una frase que yo no me voy a olvidar porque, bueno, la leí cuando me recibí, que Carl Jung dijo que domine todas las técnicas, domine todas las teorías, pero cuando toca un alma humana, sea simplemente otra alma humana, ¿sí? Entonces, Así es. creo que eso es un equilibrio. La teoría es importante, la importancia de la pregunta también, no se olviden de eso, vimos en la introducción, ¿sí? Y obviamente la empatía, ¿sí? Y este Eh, libro, profesora, a medida que íbamos haciendo las exposiciones, tenía un hilo conductor
tal cual, si lo queremos relacionar con una neurona. Teníamos un cuerpo y teníamos un montón de axones también y dendritas que se iban comunicando con otros, o sea que no es... Exactamente. Esta exposición que hicieron hoy ellos nos llevaba sí o sí a la exposición que nosotros habíamos hecho en cuanto al niño y los conocimientos que ya los traía innato, el tema del vocabulario, la manera de aprender que tenemos, o sea, sí o sí iban encadenados todos los contenidos, todos los temas. Hoy me llevaba a pensar esto que usted dijo recién, que no somos médicos, pero que sí tenemos que tener un piso de conocimiento sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de una falla o de un buen funcionamiento cerebral y de las situaciones que pueden atravesar muchos niños, sobre todo en el inicio de su vida y esos 5 o 6 primeros años, y nos va a servir también ahora para el parcial y para todo lo que es la práctica en psicopedagogía. Hoy tuve una reunión con una mamá que a un nene lo vi caminar chueco, lo vi caminar para adentro, hace 2 semanas atrás, y el mirar bien de maestra vieja, le digo yo a la seño del nene, ¿qué le pasa a ese nene que pisa para adentro? Y bueno, y ahí me explica que el nene usaba pañal y que si yo no, yo quiero una reunión con la mamá, que algo le está pasando. Claro, el nene tiene en vez de ser hidrocefalia, en la espina dorsal tenía abierta, así que me explicó todo, la mamá hoy lloró y dejé anotar unas Espina frases. bífida, sí, como una espina bífida Sí, se llama. Yo exactamente, tengo bueno. eso. ¿Vos tenés eso? Sí, pero no conlleva, después te cuento. Es como, ¿viste la columna vertebral? En vez de, es como es la colita. Cuando él estuvo en la Ahí está panza, abierto. el feto, exactamente, no se llegó a cerrar, ¿sí? Entonces queda un poquito abierto y eso lo único que produce, queda como en C la colita y lo que pasa es que se meta el líquido que no va, es lo que lubrica los huesos, pero eso repercute en el dolor, en el caminar, en nuestro eje que es la columna vertebral. Bueno, eso me estaba explicando la mamá hoy y que no se dieron cuenta antes de nacer, me explicó todo. Por eso es tan importante también lo de la anamnesis. Pues hoy la verdad que me hacía sinapsis automática, hacía mi cabeza esta mañana cuando... Claro, me imagino, Lorena. Sí. Y qué bueno que lo puedas asociar, relacionar y derriben el mito de que la neurociencia no tiene nada que ver con las emociones o que es puro eje médico. Todo tiene que ver con todo porque hay también, o sea, cuando hablan de las neurociencias quizás crean que solamente tengan que ver con lo que es el cerebro y que el cerebro es algo que está separado de todo lo que la corporeidad, que habló ya Alicia Fernández, y no, como dijo aquí Agustín, que yo lo anoté, pone en alerta a todo el organismo. Y cuando hablamos de organismo, estamos hablando de también la corporeidad. Bien. ¿Puedo hacer una Seguimos. acotación Sí, como cómo no. viejo? Porque si Lorena es vieja, ¿qué seré yo entonces? Eh, algo para ustedes los jóvenes, ¿sí? Eh, generalmente nosotros nos hacemos el análisis, por decir médico, ¿no es cierto?, de sangre, desde acá para abajo, ¿sí? Del cuello de la pera para abajo, ¿sí? Y con el trauma que tuve por el trauma que tuvo María Rosa, y estando compartiendo en Favaloro con muchos médicos e incluso con el mismo Klein, él en un momento me dijo, qué bueno sería que empecemos a predicar, porque me preguntaba cómo era yo, quién era yo, me hizo una anamnesis él, que empiecen a predicar de que en los análisis tendrían que empezar, o los clínicos tendrían que empezar con un neurólogo. Nunca se hace un mapeo cerebral, por ejemplo. Yo tampoco tenía idea de lo que era mapeo cerebral hasta el 2011.
que María Rosa tuvo problemas. Después me hizo un mapeo cerebral y la pucha. Todo mi cerebro encendido aquí, que haya unas luces menos, unas luces más. Es la broma esa que hacemos nosotros por ahí comúnmente entre los amigos. Che, este tiene algunos jugadores más, unos jugadores menos. Qué bueno sería que empecemos eso, y sobre todo ustedes jóvenes, que empiecen a hacerse cada tanto un chequeo neurológico para ir despertando esta costumbre y saber cómo reaccionar. A veces una sordera se cura con una pastillita, así tipo aspirina, un problema de vista, un problema de lo que sea, de la pera para abajo se puede solucionar con una pequeña pastilla, a nivel neurológico, por decir así, incrementando la dopamina, todas las sustancias que segrega el cerebro, y bien medicado, no psiquiátricamente, bien medicado, eso tiene solución. Eso me decía Klein. Y otra cosa que me quedó dando vuelta, y sigo todavía por ahí en algún momento investigando, es que ya en Alemania se está experimentando hace unos buenos años el tema de los nanorobots, donde le inyectan, ¿no es cierto?, por decir así, una pelotita que es un robot, y puede llevar información de toda la Biblioteca Nacional al cerebro, y la persona que lo recibe tener todos los conocimientos habido y por haber. Eso yo lo tomé muy así entre paréntesis porque es muy muy nuevo, y bueno, es medio descabellado, pero yo cuando era chico y veíamos la película de Doctor Nemo y otras cosas, decíamos esto no va a pasar nunca, y resulta que es lo que estamos viviendo. Gracias, ese es el reportecito. Bueno, muchísimas gracias. Julia Muñoz. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo estás? Muy atenta escuchando la exposición. Me encanta escuchar a mis compañeros. Realmente, aunque no participo, estoy muy atenta a todo lo que dicen y realmente tienen razón en todos sus aportes. Bueno. Ahí le escuchan a la compañera, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿comienzo, profe? Sí, sabes, yo voy a ver, vos me enviaste un archivo, ¿querés que comparta el Power? Sí, comparta, no hay problema. Porque... Sí, entonces, pues